Antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal. No se te olvide activar las notificaciones aquí. Y recuerda comentar. Si tienes dudas, la Miss te ayuda. Si tienes alguna tarea, algún problema que quieras que yo te ayude a resolver y te ponga el ejemplo, con gusto lo hago. Déjalo en los comentarios. Revisemos. Empiezo con la descripción. Es el flujo detallado de eventos para programar un registro de cliente en un sistema de entregas de lo que sea. No tengo precondiciones porque estoy registrando al cliente. ¿Cómo va a funcionar en lógica o cómo lo modelé? Pues el cliente captura sus datos, hay que validar los datos del cliente, confirmar registro y registrar al cliente. Ah, buen punto, confirmar registro, se nos estaba pasando. Vamos a ver si hay que verificar esto. Y entonces, aquí vamos a confirmar el registro. Vamos a quitar este. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver, si yo digo aquí que estoy confirmando registro, ya no necesitamos el envío de prueba. ¿Por qué? Porque le voy a dar guardar y entonces vienen 5 reglas de negocio y luego el cliente captura todos los datos de interfaz y presiona el botón guardar. Este ya no es necesario. El sistema valida todos los datos capturados de acuerdo del negocio y envía de negocio. Y aquí sí dejo este. El sistema envía un correo para la confirmación del registro. 4. El sistema muestra, el sistema guarda los datos, porque en teoría no debe marcar ningún error. El sistema muestra la pantalla de registro exitoso y el sistema envía un correo al cliente con su número de cliente. Ahora bien, aquí en las reglas de negocio podríamos poner, y eso sería interesante, el número de clientes se genera de la siguiente forma. De ahí ponen ustedes la explicación, poner algoritmo. El flujo básico, no le vayan metiendo los flujos alternos o de excepción al momento, a menos que tengan mucha práctica y que sean obvios. Yo a veces sí lo hago, pero normalmente no, y menos cuando doy clase. El cliente captura los datos de la interfaz, registro y presiona el botón guardar. Al momento de guardar, valido los datos capturados y envío un correo para la confirmación del registro. ¿Por qué? Porque lo dice aquí. Y porque de alguna manera tengo que verificar que el correo funciona. Si el correo funciona y todo está correcto, entonces el sistema guarda los datos y muestra la pantalla de registro exitoso. Y envía un correo al cliente con su número de cliente. Y como que decimos, ahí acaba. Pero ¿qué pasa si alguno de los datos no es válido? Si alguno de los datos está mal capturado, no me importa cuál, entonces activa un flujo de excepción. Uno o más datos están vacíos o se encuentran, están vacíos o están capturados de forma incorrecta. El sistema envió un correo para la confirmación del registro. Ahora sí, este ya no viene siendo un AO, ¿qué viene siendo? Un AE. ¿Por qué? Porque puede haber un error. Si el cliente no recibe el correo de confirmación, y la otra que puede haber es dos cosas diferentes. Una cosa es que no lo reciba y otra cosa es no confirma el registro, que no es lo mismo. Qué interesante, Nacira. Y entonces, ahora sí, ya no hay de opción. Flujos alternos, el de excepción. Solo hay de excepción, ya no hay de opción. AE2, el AE2 sí nos cambia. ¿Por qué? Porque el AE2 ahora es que el cliente no recibe un correo de confirmación. ¿Qué pasa
si el cliente no recibe su correo de confirmación. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando el cliente no recibe el correo para confirmar su registro. Entonces me regreso a la línea donde se genera. Siempre tengo que regresar a la línea donde se genera el flujo de excepción. Y entonces el sistema, voy a borrar todo esto, no importa, porque hay que volverlo a escribir. El sistema envía un correo para la confirmación del registro. Presiona el botón volver a enviar. Lo que pasa es que aquí no lo puedo poner, ¿por qué? En el prototipo de interfaz, porque esa es otra pantalla. Una vez que yo le doy guardar, me debe de pasar otra pantalla donde me debe de decir que ya registró, que ya envió un registro para la confirmación de un correo para la confirmación de mi registro. Y esa pantalla no está aquí porque la única que estoy dejando es la principal, porque por fines de espacio y por de prueba. Entonces, esa pantalla no la están viendo aquí, se la tienen que imaginar. El sistema muestra la pantalla de confirmación. Esa no la tienen ustedes, es la que les digo. Bueno, esa no la están pensando y es la que no tenemos, confirmación de registro. Y el cliente presiona el botón volver a enviar. ¿Por qué? Porque en confirmación de registro dice que debió haber mandado un código, que lo que hay, que bla, 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 que lo que sea, o un link, pero no lo recibió. Y si no lo recibió, entonces vuelve a enviar. El sistema vuelve a enviar el correo para confirmación y ahí acaba. El AE3 sucede cuando el cliente no confirma su registro. Es decir, sí le llegó el correo, pero al final no quiso acabar de construir. Sucede cuando el cliente recibe el correo para confirmación y no realiza la confirmación del registro. ¿Dónde empieza? En el mismo punto. Empieza cuando el sistema envía una confirmación. El sistema envía un correo para enviar la confirmación. El cliente no confirma el registro al sistema. El sistema cancela el registro, lo que me lleva a regla de negocio. 5.8. Después de el link enviado por el link para confirmar el registro de cliente es válido, será válido, es válido por 60 minutos. Pues quiere decir que si ustedes aquí, si el cliente no confirma el registro al sistema en máximo 60 minutos, según la regla de negocio, entonces el sistema cancela el registro y no guarda los datos del cliente en la base de datos, en la pantalla que ustedes no habían visto. Vamos a decir cómo hacen todas las tienditas, ¿no? Felicidades, ya casi acabas tu registro. Enviamos a tu correo electrónico un link para confirmar tu registro.
Si en 10 minutos no has recibido el correo, presiona el botón, voy a poner un botón, volver a reenviar correo. Esa es la pantalla que ustedes no vieron. ¿Por qué? Que un prototipo de interfaz no se arma con una sola pantalla. Un prototipo de interfaz es una serie de pantallas. Entonces, al final de cuentas, si es una serie de pantallas, ¿ustedes qué necesitarían hacer? Pues toda la serie de pantallas. Vengo a hacer mis reglas de negocio. Mis reglas de negocio indica aquí justo el link para confirmar el correo. Mientras mi flujo básico es que el cliente capture todos los datos de la interfaz y presione el botón guardar. El sistema valida que todos los datos primero estén bien capturados, que no haya vacíos o que no estén de forma incorrecta, es decir, incompleta, o que tengan caracteres en los números o números en los caracteres. El cliente confirma el link de registro. Ahí nos faltó ese punto. 5. El cliente captura todos sus datos. Ahí no hay problema. El sistema valida que todos los datos estén capturados. Ah, pero puede suceder, y lo voy a poner en otro color, que uno o más datos están vacíos o están capturados de forma incorrecta. Sí puede ser. Ok. Si están capturados de forma incorrecta, no hay problema. Ya les tengo que decir cómo lo debe de hacer. Pero si está capturado, entonces envía un correo con el link de confirmación, pero aquí puede ser que, aunque se hayan capturado aparentemente de forma correcta, el cliente no recibe el correo de confirmación porque o se fue al spam o a la bandeja y no lo ha visto, o simplemente capturó el correo que aparentemente en la primera revisión sí fue válido, pero a la hora de enviarlo no. O no existe, o tiene una letra mal, o puso una letra por otra, o no le puso algo completo. Y entonces no puede recibir el correo. Pero si sí lo recibió, el cliente confirma el link de registro. Ah, pero ¿qué pasa si el cliente no confirma el link? Porque le llegó, pero siempre no, y se arrepintió. Y entonces cambiamos de lugar el flujo. No cambia la excepción, sí va, pero cambió el flujo. El sistema guarda los datos, el sistema muestra la pantalla de registro exitoso y el sistema envía un correo con su número. Y entonces ahora sí, aquí por casualidad tuvimos puros alternos de excepción, o sea, errores que nos pueden suceder a la hora de registrar a un cliente. Ahorita no he notado ninguno de opción o ninguno de extraordinario. ¿Sí va quedando más claro? Entonces ahora me voy a determinar los flujos alternos. Alternos de excepción. Sucede cuando uno o más datos están capturados de forma incorrecta, que es el primero. Y entonces sí, el sistema valida, porque es la primera línea anterior a donde se detecta el primer flujo alterno. Y el sistema valida los datos, detecta los campos vacíos y ya, si hay sin capturar, detecta campos con errores de captura y hace lo siguiente. Luego, 2, el cliente no recibe el correo. El sistema envía un correo para la confirmación, el sistema muestra la pantalla de confirmación de registro, que es esta. Luego, el cliente presiona el botón volver a enviar, que en realidad es reenviar correo. Ojo, esto sí tiene que ser consistente. Reenviar correo. El sistema vuelve a enviar el correo para la confirmación. Y luego tengo el tercero de excepción. El cliente no confirma el registro. El cliente no confirma el registro. Sucede cuando el cliente sí recibe su correo, pero no realiza la confirmación. Entonces, el sistema cancela el registro y no guarda los datos del cliente en la base de datos. ¿Cómo funciona un ECU? ¿Cómo funciona un ECU? Un ECU funciona de la forma más sencilla que se puedan imaginar. Esto es el flujo básico.
Su flujo básico tiene un inicio y voy a poner ese inicio acá, y un final. ¿Qué es esto? Su flujo básico tiene un inicio y un final. Ahorita lo estoy poniendo de abajo hacia arriba, aunque yo redacto de arriba hacia abajo, porque así es nuestra forma de escritura. Pero lo estoy poniendo así para fines ilustrativos. Si yo tengo un flujo básico, mi flujo básico es el ideal. Entonces debe de fluir como una línea recta hacia el cielo. ¿Por qué? Porque no va a haber errores. Porque tanto el usuario del sistema como el sistema van a funcionar y a fluir ligeros, sin problema. Los flujos alternos son como pequeñas ramificaciones o, ¿qué les digo? Aquí está, ya lo encontré. Son pequeños baches en el camino. Si esto fuera una carretera, ustedes tendrían pequeños baches en el camino. Y esos baches van saliendo acá. Ah, pues tengo un bache ¿en qué? El primer bache podrían ser ¿qué? Los flujos ¿qué? Alternos de excepción. Ah, pues resulta que el usuario, sea cual sea, no capturó. Entonces tengo flujos alternos de excepción. Son básicamente los errores o fallas comunes del sistema, pero no tan comunes al mismo tiempo. ¿Me explico? Son comunes, pero no tan comunes. Se supone que no deberían sucederse, pero se suceden. Y ya lo hemos visto. Luego, puedo seguir mi flujo, pero resulta que al usuario le doy opciones en la vida. Por ejemplo, acuérdense de nuestra famosa factura. La facturación que tiene opciones. Yo le puedo decir que se la puedo enviar por correo o que la puede imprimir o que puede hacer con ella qué. Y entonces esas son las opciones. Y entonces tengo opciones. Son opciones para el usuario del sistema. Cuando tengo o él tiene que decidir algo, un camino a seguir, y ese camino se desvía de mi ideal. Mi ideal en una factura es que lo envíe por correo y me ahorre papel. Ah, pero a lo mejor él puede decidir que no, que la quiere impresa porque lleva su contabilidad al estilo arcaico. Vaya. Ah, pero también, por ejemplo, puede haber otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa que puede haber del camino? Así, el hombre o el usuario decide que ahora quiere estar en el sistema como socio. Entonces, son sistemas, son rutinas, no, sí son sistemas o rutinas alternas al sistema o componente inicial en el que empezó el usuario. Y eso me lleva una vez más, y lo voy a poner con rojo, ¿por qué? Porque si yo quisiera registrar un usuario nuevo, lo que les decía en la factura, me tengo que salir de este flujo básico de generar factura a registrar los datos de facturación y luego regresar a la facturación. Y este es un flujo alterno extraordinario. ¿Por qué? Porque dentro de esta descripción del flujo básico, yo lo que tengo es generar la factura suponiendo que el usuario captura bien sus datos, que el usuario está registrado si quiere ser parte de mi base de datos fiscales, que el usuario quiere que le envíe la factura por correo. Pero resulta que desde el principio se equivoca al poner su RFC. Luego, el hombre decide que mejor quiere estar registrado.
Ah, bueno, pues ok, regístrese. Entonces, me va a sacar al sistema de registro de cliente o de datos fiscales. El registro de datos fiscales se sale totalmente del flujo de la factura porque yo ahí no me quiero salir. Y es un componente diferente porque va a tablas diferentes, porque es un prototipo de interfaz o una pantalla diferente. Y entonces no siguió el flujo y se salió del carril. Lo tengo que regresar. Regresa y luego yo esperaría que quisiera que se lo mandara por correo. Ah, no, lo quiere impreso. Bueno, pues le doy la opción. Eso es lo que sucede en un flujo básico. Es como si fuera un arbolito y tuviera muchas ramas. Lo ideal es que crezca derechito, pero el flujo básico normalmente no crece así. Por lo tanto, cuando hacemos un flujo básico, hagan siempre eso, el flujo básico ideal, su happy path, para que no tengan problemas. Y después de eso, empiecen a revisarlo de nuevo y saquen los de excepción. Errores siempre va a haber. ¿En dónde pueden haber errores? Acaban y no empiecen a desarrollarlos. O sea, no hagan esto. Hasta que vuelvan a leer y vean si hay de opción. Vuelvan a leer y vean si hay de extraordinarios. Si hay if, then, else. ¿Sale? Entonces, ya cuando los tengan, empiezan a desarrollarlos para que queden complementarios.